nos entregue su bendita palabra. Oremos entonces, digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Dios mío, porque tú has sido hermoso, compasivo, misericordioso con cada uno de nosotros. Te pedimos que tu mano de poder esté sobre nuestras vidas, que tu sabiduría, Señor, esté con nosotros. Edifica a tu pueblo, edifica a aquellos que no te conocen, que puedan venir al conocimiento de tu verdad, y permítenos ser instruidos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Gracias, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Amén y amén. Hemos dado cobertura ya a una conversación que Jesús tuvo con uno de los principales de la época. Estoy hablando de Nicodemo. Este día quiero hablarles bajo el tema el citatorio divino. Ya le voy a explicar. El citatorio divino. Para ello quiero que retomemos nuevamente, sé que es ya la tercera vez que vamos a dar cobertura a estos versículos, pero queremos extraer siempre una verdad muy importante. Dice Juan capítulo 3 versículo 1 en adelante: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas si sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Es un llamado lo que vemos acá. Eso es lo que estuvimos hablando en la última oportunidad. Era la justificación. Sí, es un llamado a la redención, es un llamado a entrar al reino eterno de Dios, es un llamado a ser hijos con todos sus derechos y privilegios, es un llamado al amor y al servicio de la obra de Dios y a la obediencia del Señor, es un llamado de la esclavitud a la libertad, es un llamado al gozo y a la paz. Bien dijo Cristo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es un llamado también a la santidad. El llamado del Evangelio es presentado por los escritores de las epístolas como un llamamiento alto, un llamamiento santo, un llamamiento celestial. Evidentemente es un llamado innegable, es un llamado irreversible. El lenguaje del Nuevo Testamento habla mucho del hecho de que nuestra regeneración vino en respuesta al llamado de Dios, el llamado de Dios. Esta palabra, de manera, voy a decirlo, repetida, que hemos estado teniendo, hablando acerca de la justificación, de la conversión de Nicodemo específicamente, quiero que vea esta palabra conforme se va desarrollando el resto de este estudio, el Evangelio de Juan. Entonces, cuando usted lee también el Nuevo Testamento, esta palabra en particular va a saltar de la página con un significado fresco. Este es un llamado a un citatorio divino, y de eso quiero hablarle. El citatorio divino es un citatorio divino a venir a la vida, a venir a la familia de Dios, a venir al reino de Dios, a la corte de Dios, a estar delante de Dios y ser declarado perdonado, justo, libre para siempre de cualquier juicio, de cualquier condenación. Los teólogos han hablado de este llamado y han incluido muchos adjetivos junto con él. Ha sido llamado un llamado eficaz, un llamado irresistible, un llamado poderoso, un llamado determinante, un llamado decisivo, un llamado conclusivo, un llamado operativo, y todos ciertamente son apropiados. Es un llamado a la salvación, es un llamado a la vida. Quiero que sepa
O si usted puede acompañar, puede hacerlo a Romanos capítulo 8, conforme añadimos algo, así como una apéndice a nuestro estudio del Evangelio de Juan capítulo 3. Y quiero que comencemos a entender lo que el Nuevo Testamento dice acerca de este llamado, para que atendamos las maravillas que Dios quiere transmitirnos. En Romanos 8 es muy conocido por nosotros, y sobre todo en el versículo 28 en particular, un versículo que amamos y aplicamos muchas veces a nuestra experiencia cristiana. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Oiga, qué interesante. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios hace que todo sea para nuestro bien, nuestro transitar, voy a decirlo, en la vida, pero que se convierte en algo bueno para nosotros. Es ahí donde cobra tanto valor precisamente esta enseñanza. Ahora bien, aquí es donde, si usted lee y pasa de Romanos capítulo al versículo 28, capítulo 8, versículo 28, y leemos el versículo 29, usted verá algo. Porque a todos los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también, mire qué interesante, glorificó. Ahí usted tiene una definición muy clara de la naturaleza absolutamente eficaz de ser llamado. Somos predestinados, llamados, justificados a quien nos predestinó. Él llamó a quien Él llamó. Él justificó al quien Él quiso justificar. Dentro del plan de Dios, desde la predestinación hasta la gloria eterna, hasta el llamamiento o la justificación, como también se le conoce, todos los que han sido elegidos serán llamados. Todos los que son llamados serán justificados, y todos los que son justificados serán glorificados. Ahora, en el capítulo 11 de Romanos, una promesa maravillosa para aquellos de nosotros que hemos sido llamados. Versículo 29, Romanos 11, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Los dones del llamamiento de Dios son irrevocables. Estamos hablando de un llamado que es un llamado absoluto, un llamado eficaz. A quien Él llamó, Él justificó y glorificó. Ahora, hablemos de la palabra llamado. Una palabra simple en lenguaje inglés y español, kaleos, que significa citar o llamar a alguien a la presencia de uno. Llamar a alguien para que venga usted. La palabra es descriptiva, tan descriptiva que los creyentes son identificados como los llamados. Esa es la palabra correcta, literalmente. Somos los llamados, los elegidos, de tal manera que usted toma el verbo y lo convierte en un nombre o sustantivo. Todos nosotros hemos sido llamados y somos, según Romanos capítulo 8, versículo 28, los llamados. De hecho, eso es lo que es una iglesia. La iglesia verdadera es la congregación de los llamados. La palabra para iglesia, nos encanta la palabra iglesia, no nos dice nada acerca de quiénes somos. La palabra en español, iglesia, pero la palabra, mire qué bonito significado. Eclesia viene de eclaleo, significa los llamados. Ahora, teniendo en cuenta todos esos conceptos, nos van a servir siempre en este estudio y más adelante en Juan. Entonces, podemos referirnos a nosotros mismos, los que podamos, como los llamados. ¿Y quiénes son los llamados? Los que Dios ha justificado. Y para ayudarle a familiarizarse con esto, permítame llevarlo rápidamente a lo largo de algunas epístolas del Nuevo Testamento. Podemos comenzar con Romanos. De hecho, ya iniciamos, en donde comienzan las epístolas. Romanos capítulo 1, versículo 1. Se identifica a sí mismo como esclavo de Jesucristo, llamado individualmente, por supuesto, bajo ese llamado. Ahí está la palabra. Y después él pasa a hablar de los redimidos. Él habla a aquellos quienes en el versículo 5 han recibido gracia, obediencia y fe entre las naciones. Oiga, qué interesante. Después, en el versículo 6 de Romanos capítulo 1, están voy a decirlo de esta manera, los llamados de Jesucristo.
Vosotros sois llamados, amados de Dios en Roma, llamados, les dice, a ser santos. Mira qué interesante. Ahí Pablo le escribe a la iglesia de Roma y le llama llamados a ser santos. En Corintios capítulo número 1, Pablo de nuevo demuestra cuán conocido es este lenguaje. En la primera carta a los Corintios capítulo 1, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Oiga, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes, nuestro hermano, a los llamados afuera de Dios que están en Corinto, a los que están en Corinto, aquellos que han sido santificados en Cristo Jesús, santos, dice, por el llamado de parte de Dios, llamados a ser santos. Vaya, pero note, versículo 9, siempre en esta carta: fiel es Dios mediante que habéis sido llamados. Oiga, otra vez la palabra, llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Cuando estamos leyendo esta palabra, llamado, quiere que se esté pensando precisamente, quiero que usted en este momento esté pensando en Lázaro. ¿Se recuerda? Lo vamos a ver más adelante en el estudio, pero Lázaro, el amigo de Jesús, amigo de Marta y María, fue el llamado Lázaro, sal. Lázaro, ven fuera. ¿Para qué? Precisamente. Y este mismo llamado, esa palabra llamado, es la que nos da vida. Si usted pasa al versículo 23, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, tropezadero, y para los gentiles, locura, dice Pablo. Pero a los llamados judíos como griegos, aclara, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Él puede predicar el evangelio y será locura y será una piedra de tropiezo para que cumpla con el propósito de Dios, y vendrán a la vida. ¿Pero a quiénes? Ahí está, a los llamados. Entonces note, esta palabra es clave para entender el estudio. ¿Cómo sucedió? Versículo 27, Dios escogió, Él es el que escoge. Versículo 28, Dios escogió. Esa es la razón por la que usted fue llamado por la decisión soberana de Dios. Le voy a dar un ejemplo más, dos ejemplos más. Gálatas capítulo 1, versículo número 1. Pablo nuevamente se presenta a sí mismo al principio de su epístola, y este es con mucha frecuencia. Está al principio de las epístolas porque identifica a los creyentes quién escribe. Era una carta. Él está preocupado por las iglesias en Galacia. ¿Por qué? Porque hay consecuencias serias en sus vidas. Ellos han caído en una confusión. Y entonces, en el versículo 6, él dice, capítulo 1 de Gálatas, versículo 6: estoy maravillado de que tan rápidamente habéis dejado a aquel que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Quién nos llamó? La gracia de Cristo. Este es un llamado salvador. De nuevo, aquel los llamó por la gracia de Cristo. De nuevo, Dios los ha llamado. Se desvían de la obediencia a todo lo que ese llamado implica. Oiga, qué interesante. En la maravillosa carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 1, Pablo les dice, identificándose nuevamente a sí mismo como el prisionero del Señor, dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación o llamado con el que habéis sido llamados. El llamamiento con el que habéis sido llamados. Mire qué interesante. Lo identifica. Hay un solo cuerpo, un espíritu. Fuisteis llamado en una esperanza de vuestro llamado. Pudiera seguir con Colosenses, con Tesalonicenses, pero basta con esos ejemplos como para poder dar cobertura. Pero escuchemos una palabra del escritor a los Hebreos, capítulo 3, versículo 1. Esta es una afirmación maravillosa. Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, hermanos santos, ¿cómo es que nos deshicimos de nuestra corrupción, nuestra condición miserable, nuestra condición caída, nuestra depravación? ¿Cómo nos convertimos en hermanos santos? Se pregunta. Recibimos un llamamiento celestial. Oiga, ¿cómo lo está diciendo? El cielo nos llamó para salir de la muerte, para salir de la oscuridad, para salir de la ignorancia, para salir de la ceguera y entrar a la vida, la luz y la verdad. Note qué interesante. Cuando piensa en quién es usted como cristiano,
Quizás cristiano, ciertamente es una manera de definir a sí mismo, y quizás está bien en pensar de esa manera acerca de usted mismo como una parte de la iglesia de Jesucristo. Pero creo que para hacer eso aún más estrecho, saber que usted ha sido llamado por Dios a la vida de los muertos porque Él escogió. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos en nuestras propias concupiscencias. Entonces, ¿pero quién lo llamó? Fue Cristo Jesús. Nuevamente, en Primera de Pedro, capítulo 3, Pedro nos alienta y nos va a bendecir, va a bendecir a la gente, devolviendo precisamente cobertura a ese llamado. Porque habéis sido llamado por el propósito mismo de parte de Dios. Y note que después, en el capítulo 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10, nos dice: después de que habéis padecido por un poco de tiempo, así en esta vida, el Dios de toda gracia, que os llamó de su gloria eterna en Cristo, el mismo, oiga esto, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es una doxología. Y el hombre nos da la razón precisamente porque es una doxología, porque acaba de leer ahí que su llamado de Dios está seguro para siempre. Seguro para siempre, claro. Él lo escogió, y ese Dios lo ha escogido también a usted. Me escogió a mí. Él escogió precisamente y lo colocó en su amor. Él lo llama a usted, lo justificó y promete glorificarlo. Ahora, si usted sufriría o sufrirá en este mundo, pero el Dios de toda gracia simplemente es para recordarle que esto no tiene que ver con usted. Esto tiene que ver con Él. Esto no tiene que ver con que usted merezca el recibir la salvación o mantener la salvación. Esto consiste en gracia pura por parte de aquel que lo llamó a usted. Y Él lo llamó a una salvación, sino que lo llamó no a una salvación temporal. Él lo ha llamado para gloria eterna en Cristo Jesús. Ahí es donde usted va a estar. Ahí es donde usted va a estar. Él lo ha llamado. Él nos ha escogido. Ahora, note qué interesante. De nuevo, podemos dar cobertura. Cuando usted le testifica a alguien y lo llama a venir a Cristo y a responder y a abrazarlo precisamente y a entregarse por Él y a su evangelio, este es un llamado externo que los humanos hacen. Y en ese sentido, usted puede tomar el lenguaje de Mateo capítulo 22, versículo 14. O sea, usted escucha una predicación, se hace el llamado y usted pasa al frente. Y aquí se aplica Mateo 22, 14. Y la parábola de Jesús, en cuando Él dijo: muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Usted recuerda que lo que inicialmente fueron llamados al banquete no vinieron. Este es un llamado externo. El llamado del evangelio externamente sale y la gente rechaza ese llamado. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Eso se refiere al llamado general, al llamado externo. Pero cuando usted llega al Nuevo Testamento y usted comienza con Romanos, y usted sigue con el resto del Nuevo Testamento, que ya hice mención a algunas citas, cada vez que la palabra llamado o llamamiento o vocación, traducido así en ciertas versiones, aparece en la categoría del evangelio, es un llamado interno. Es un llamado eficaz de Dios que lleva al pecador muerto, lo lleva a la vida. Así es como los escritores del Nuevo Testamento se refieren a este. Es un citatorio. O sea, por eso es que le puse este tema citatorio divino. Es un citatorio por parte de Dios a venir a su corte para recibir vida, para ser traído a su corte, para que no sea condenado, para que no sea juzgado, sino para que sea declarado perdonado, justo y liberado. Después, para ser adoptado como un hijo y reconciliarse de manera plenamente con Dios. Es un llamado soberano de parte de Dios, conforme a aquel que ejerce su voluntad mediante la gracia, mediante su misericordia, mediante su perdón, mediante la bendición que Él nos otorga. Ahora, por maravilloso que es este citatorio divino, molesta a algunas personas. Así es. Muchas personas dicen: por favor,
Dios no va a traer a pecadores a sí mismo. No los va a traer mientras estén gritando, pateando. Él no va a sobreponerse contra esas personas, contra la voluntad de ellos y violar la decisión de ellos. Algunos dicen que Dios no puede hacer eso. Él no lo puede hacer porque Él nos ha dado libertad y tenemos libertad y libre albedrío, y Dios no puede violar eso, dicen algunas personas. Ellos dicen, Dios puede romper la tapa del ataúd para que la persona muerta pueda tener un pequeño vistazo de luz y verdad y suficientes para poder creer. Dios, en cierta manera, puede abrir la mente un poco. Y puede hacerlo, claro que puede hacerlo. Él es Dios. Pero Él no puede forzar a nadie. ¿Me está escuchando? Él no puede forzar a nadie. Ellos tienen que tener la oportunidad. Eso es todo, simplemente oportunidad. Hay un libro escrito, un libro popular escrito en tiempos recientes por un teólogo bien conocido llamado Elegido pero libre. Así se llama el título de ese libro, Elegido pero libre. Y presenta la realidad del llamado de Dios, que realmente como una doctrina inaceptable. Él dice que hace a un Dios precisamente con poder para aplastar nuestra libertad y nos arrastra a su reino. Eso presenta el libro. Así es como usted se sintió cuando usted fue salvo. Le pregunto. Sé que la mayoría que ven este programa son personas cristianas, a excepción de unos pocos que ya me lo han reportado, ¿verdad? Que no son cristianos, pero que les gusta escuchar este programa. Ahora bien, le pregunto a los cristianos, ¿así es como usted se sintió cuando fue salvo? ¿Sintió que alguien lo arrastró al reino? No creo. No lo creería. Creo que usted no pudo apresurarse lo suficiente como para llegar ahí y hacer parte de este reino. Todo fue por gracia, todo fue por misericordia. No creo que usted ahora se sienta como que lo peor que jamás le sucedió a usted fue su salvación, como que la salvación no me ha servido en nada. Creo que no es así, al contrario. ¿Por qué? ¿Por qué aseguro esto? ¿Es posible que Dios lo arrastró a usted pateando, gritando y lo trajo a la fuerza? Esto es una idea totalmente ajena a esto. Usted está tan completamente agradecido cada día de su vida por la salvación que Dios le ha dado. Yo estoy agradecido con ese Dios. ¿Usted está agradecido con ese Dios? Entonces no fue a la fuerza. Este es el tipo de pensamiento que no es bíblico, verdadero, y que no es una representación apropiada de lo que la Biblia enseña. Nadie jamás que es salvo está en contra de su voluntad. Nadie. Usted no fue salvo en contra de su voluntad. Yo no fui salvo en contra de mi voluntad. Nadie jamás ha sido salvo en contra de su voluntad. Cualquier persona que ha sido salva ha querido. ¿Por qué? Porque Dios nos mostró su gracia, su perdón, su misericordia. De hecho, cualquier persona que ha sido salva ha tenido un deseo tan poderoso y contundente para dar cobertura a otras personas de lo que ahora nosotros tenemos. ¿Por qué están tan dispuestos a hacer esto? Porque Dios los hace estar dispuestos. Bien dice el salmista, Salmo capítulo 110, versículo 3: tu pueblo se ofrecerá libremente en el día de tu poder. Tu pueblo se ofrecerá libremente en el día de tu poder cuando el Señor emite el llamado, sal. Y la vida entra y nos da bendición espiritual. Entonces la pregunta es como que el pecador tuvo voy a decirlo, el estar en un momento, voy a decirlo, de sufrimiento, de dolor, de perversión, pero aún estando en una perversión, Dios nos llama, Dios nos elige. Exactamente esa es la condición en la que se encontraba esta persona. Ya lo hemos descrito. Ya hemos dicho qué clase de religioso era Nicodemo. Bueno, ¿a qué hay acerca de la libertad y la voluntad? ¿Qué hay acerca de eso? ¿Acaso no somos libres? Seguro, usted tiene un libre albedrío. Todo el mundo en el mundo tiene un libre albedrío. Usted sabe, usted toma decisiones todo el tiempo. Nadie lo obliga a tomarlas. Usted toma la decisión precisamente de escuchar este programa o de no escucharlo. Usted toma decisiones a lo largo del día. No creo que usted viva bajo algún tipo de sentido horrible de estar bajo algo que lo obliga. Es que me obligan a estar aquí.
No, usted toma la decisión. Pero aquí está el problema. Si usted no ha nacido de nuevo, si usted no es regenerado, esta es la extensión de su libertad. Usted puede escoger cualquier conducta, actitud que usted quisiera, voy a decirlo, que deshonra a Dios, pero la va a escoger. Pero usted no puede agradarlo. Usted no puede. Usted puede escoger su pecado. Y la gente lo hace todo el tiempo. Escoge a diario qué pecado hacer. Usted puede escoger su pecado. Usted tiene libertad de hacerlo. La gente habla de que quiero mi libertad, quiero ser libre. De eso habla mucha gente. La tiene, usted puede escoger. Usted sabe que es libre. El problema es cómo usa esa libertad. O podría estar un poco restringido porque usted no quiere chocar, voy a decirlo, algunas cosas que puedan generar problemas en su vida. Lo que escogemos realmente no está determinado por la voluntad, está determinado por la mente. Lo que la mente piensa es que toma la decisión. Y la mente no es neutral, la mente no es neutral. La mente, y estoy parafraseando precisamente lo que menciona ese libro que le mencionaba, valga la redundancia, en este punto: la mente es corrupta. La mente, tomando la palabra de Jeremías, la mente del hombre es engañosa sobre todas las cosas, el corazón perverso. Entonces, note, la mente no es neutral. Piensa en algunas cosas que son lo mejor y tienen la libertad de escoger. Cuando es confrontado con Dios, cuando cometemos un error, ahí está. El pecador, la mente del pecador piensa que seguir u obedecer a Dios es una buena opción. Nunca piensa en eso. Su voluntad está libre para escoger a Dios. Nada lo detiene de escoger a Dios, pero su mente no le permitirá someterse a Dios. ¿Por qué? Porque eso no es deseable para él. Por lo tanto, a menos que Dios cambie la manera en que pensamos, nuestras mentes siempre nos dirán que nos volvamos de Dios, lo cual es precisamente lo que hacemos. Note entonces, el pecador está en una posición en la que él no puede hacer nada más. No lo puede hacer. Entonces, si él va a querer arrepentirse y va a querer creer, por cierto, nadie lo hace, Dios tiene que cambiar su mente, cambiar cómo él piensa. Y eso solo Dios lo puede hacer. Cambiar lo que él desea, lo que él ama, lo que él odia, lo que él anhela. Esto es con frecuencia, es llamado gracia irresistible. Y le voy a decir algo. Dios precisamente ama a las personas, pero no puede convivir con el pecador. Funciona bien con el pequeño, voy a decirlo, pensamiento que Pablo le escribe a una iglesia en particular. ¿Y qué es lo que dice Pablo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Se está dando cuenta? Podemos explicarlo de una mejor manera. Podríamos llamarlo también gracia salvadora, gracia que da vida. Un pecador no puede cambiar su voluntad porque su mente es corrupta. No lo puede hacer. Él no puede mover, este es el citatorio divino, él no puede mover su voluntad hacia Dios, no por la lógica, no por una persuasión, no por predicación inteligente, ni por música emocional. Dios tiene que ir a la tumba y decir, sal, decir, ven pronto, y darle un llamado soberano, sobrenatural, que cita al pecador precisamente de los muertos. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Y ese es el punto. Todas sus facultades reciben una nueva vida, una voluntad conforme a la voluntad de Dios poderoso, y eso lleva a cabo una obra de regeneración. En el año de 1996 hubo una junta precisamente de amigos, personas pertenecientes a ciertos privilegios y servicios, voy a decirlo, dentro de la obra. Una de esas bendiciones es que decían ellos, recuerden esa reunión, la gracia de Dios en Cristo no es meramente necesaria, sino que es la única causa eficiente para la salvación.
Confesamos que los seres humanos nacen espiritualmente muertos, y lo hemos hablado ya, y que son incapaces inclusive de cooperar con la gracia regeneradora. No pueden, no se puede. Gran afirmación. Son incapaces inclusive de cooperar con esa gracia. Digo esto porque no quiero que piensen que uno está inventando estos elementos. No. Estoy tratando de refutar, y por eso me he tardado tanto en este capítulo 3 del Evangelio de Juan. Porque muchas personas se agarran de esta conversación con Nicodemo. Pero aquí está claro: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. La salvación de ninguna manera es una obra humana. No se trata de nada de lo que usted pueda hacer. Los métodos humanos, las técnicas humanas, las estrategias humanas no pueden llevar a cabo la obra de regeneración. No se puede. Por más que usted quiera esforzarse, querer lograr hacer algo, nunca lo va a poder lograr. ¿Por qué? Porque en esto consiste el citatorio divino. Él es el que nos llama. Él es el que nos cita a su corte real. Una de mis partes favoritas de la historia de la iglesia es regresar precisamente a un escritor evangelista, Charles Wesley. Charles Wesley negó su doctrina esencialmente. Él fue una persona que conocía mucho de las escrituras en teología. Estoy siguiendo a un teólogo de hace atrás, y era un personaje que negó que la salvación en su totalidad era una obra de Dios. Él la vio como una obra, voy a decir lo que tiene que ver con Dios, pero que el ser humano tiene mucho que ver. Pero eso es un gran error. Charles Wesley tuvo algunos problemas con la teología, aunque él la promovió y afirmó junto con su hermano Juan Wesley. Pero como usted sabe, cuando usted llega al corazón, creo que él encontró algo diferente. Quiero que usted literalmente escuche lo que Charles Wesley escribió, a lo que él concluyó. Y usted conoce estas palabras. Escuche esto: por mucho tiempo mi espíritu estuvo encarcelado, dice él, esclavizado en pecado, y la noche de la naturaleza tu ojo disipó un rayo, y me desperté en el calabozo lleno de luz. Cayeron mis cadenas, mi corazón fue liberado, me levanté y para seguirte a ti. El hombre es un calvinista de closet. ¿Estás bromeando conmigo?, decía él. No puedo decirle mejor de esa manera. Un buen amigo, quien ahora está con el Señor, escribió una pequeña historia acerca de John Newton. Voy a cerrar con esto. Newton fue criado en un hogar cristiano en el cual se enseñaron versículos de la Biblia. Pero su madre murió cuando él tenía tan solo 6 años de edad. Y él fue enviado a vivir con un pariente que odiaba precisamente la Biblia, la escritura, que se burlaba de los cristianos, se burlaba del cristianismo mismo. Entonces John Newton huyó al mar. En esos años era muy desobediente y era conocido por poder decir palabras vulgares durante 2 horas sin repetir una sola. Él se vio forzado a enlistarse en la Marina Británica. Pero él desertó, fue capturado y fue golpeado públicamente como un castigo. Eventualmente Newton se metió en la marina como un comerciante y se fue a África. En sus memorias él escribió que él fue a África por una razón, únicamente una, y citó: para que pudiera pecar sin límites. Eso es lo que él escribió. Newton terminó con un comerciante de esclavos portugués en cuyo un hogar fue tratado de manera cruel. Este hombre con frecuencia salía a expediciones de esclavos, y cuando él no estaba, él le dejaba su autoridad precisamente a su esposa, una africana. La mujer primordial del harén, ella odiaba a todos los hombres blancos y descargaba su odio en Newton precisamente. Él dice: durante esos meses él se vio forzado y sin misericordia si tocaba la comida. Con el tiempo, habiendo perdido peso y demacrado, Newton se fue al mar, en donde fue recogido en un barco británico que iba a la costa de Inglaterra. Cuando el capitán del barco supo que el joven sabía algo de navegar, como resultado de haber estado en la Marina Británica, él lo incorporó a la tripulación. Pero inclusive, entonces Newton
se metió en problemas. Un día, como el capitán estaba en la costa, Newton abrió la bodega de ron que tenía en el barco, se emborrachó, ¿no? Y emborrachó la tripulación. Él mismo estaba tan borracho que cuando el capitán regresó y se pegó en la cabeza, Newton se cayó y se habría ahogado en ese momento si uno de los marineros no lo hubiese sacado rápidamente. ¿Por qué les digo todo esto? Cerca del final de un viaje, conforme se acercaban a Escocia, el barco estuvo en el mar, en una tremenda tempestad, en un clima muy terrible. Cayó tanta agua en el barco que comenzó a hundirse. El joven rebelde fue enviado al casco para bombear agua. La tormenta duró por días. Newton estaba aterrado. Él estaba seguro de que el barco se hundiría y que él se ahogaría. En el casco del barco, conforme él bombeaba agua de manera desesperada, el Dios de toda gracia, el Dios que nos llama de las tinieblas a su luz, a quien él trató de olvidar durante toda su vida, pero quien nunca se olvidó de Newton, trajo a su mente versículos de la Biblia que él había aprendido en su hogar cuando tenía menos de 6 años de edad. El camino de la salvación le fue abierto. Él nació de nuevo y fue transformado totalmente. Más tarde, cuando él volvió a estar en Inglaterra, él comenzó a estudiar la teología y eventualmente se convirtió en un predicador en una pequeña ciudad llamada Olney. Y más tarde fue uno de los predicadores famosos en Londres. Su historia está contenida en estas palabras: sublime gracia, cuán dulce sonido que salvó a un miserable como yo. Dios desea que las personas procedan al arrepentimiento, que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Dios tiene misericordia y tuvo misericordia de Nicodemo, y lo vamos a ver más adelante en este estudio. No se pierda. Pero lo visto hasta acá, podemos llegar a 2 conclusiones: que la salvación no tiene nada que ver con lo que usted y yo podemos hacer o podamos hacer. No, todo se trata de la misericordia y la gracia de Dios. Y número 2, al ver este milagro de la justificación, del citatorio divino, qué impactante es saber de que de entre toda la humanidad perdida, Dios me escogió. Te ha escogido. Es razón suficiente como para darle gracias a Dios, que entre toda la humanidad perdida, Él nos compró a nosotros a precio de sangre. Oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por tu gran amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Bendice cada una de las personas que nos han estado sintonizando a través de este programa. Gracias te damos, Dios mío, porque tú has sido bueno con nosotros al darnos vida, salud, paz. Gracias, Dios mío, porque estamos tan agradecidos. Tú nos compraste a precio de sangre, no con oro, no con piedras preciosas, sino con la sangre salvadora de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos por el consejo de tu verdad, el cual ahora anclamos y recibimos. Muy bien. Añade a tu iglesia los que han de ser salvos. Sigue tocando corazones, y que el milagro del nuevo nacimiento, el milagro de la justificación y el citatorio divino sean efectivos en aquellas vidas que aún no te conocen. Gracias, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Amén, Señor, y amén.